Un excelente versículo, ¿verdad? De hecho, esto Pablo se lo escribió a una iglesia que no era, en sí no era muy buena, pero ya en la final de la carta, pues, él escribe esto, ¿verdad? Y la hermana Katy lo leyó. Dice, manténgase siempre en estado de alerta. Esa era una advertencia que Pablo le decía a estos hermanos. Pero confiando en Cristo. Y le dice, sean fuertes y valientes. Y todo lo que hagan, háganlo con amor. Independientemente de lo que cada uno de nosotros podamos hacer, la Biblia nos recuerda y nos dice a cada uno de nosotros que todo lo que hagamos debemos hacerlo con amor. Pero, ¿por qué lo dirá? Porque muchas veces hacemos las cosas, pero no lo hacemos con amor. Entonces, bueno, vamos a abrir nuestras Biblias y yo le invito a que abran su Biblia en el libro de Hechos, en su capítulo 18. Hechos, capítulo 18, del 1 en adelante. Ahí lo tenemos, pero también lo vamos a leer. Hoy, el auxiliar. Dice el versículo 1, o fue Carlos. Bueno, dice el versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Sila y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los de Corintios oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios que estás en el cielo, gracias te damos por la oportunidad que nos da de poder estar acá una vez más reunido, Dios, con el propósito de alabar tu nombre y también con el propósito de que seas tú quien puedas enseñarnos, que seas tú quien nos puedas hablar a nuestras vidas, oh Dios. Así es que te pido, oh Dios, que seas tú quien me puedas utilizar en esta noche, que pueda hablar de ti, oh Dios, de una forma sencilla, y que lo que yo pueda expresar, oh Dios, pueda entenderse, y que mis hermanos, oh Dios, que han venido, algunos cansados, fatigados, puedan ser recuperados, Dios, puedan recuperar nuevas fuerzas
para poder vivir sabiamente en este mundo maligno. Que la gloria y la honra sea siempre para ti, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿qué nos dice esta historia? ¿Qué nos habla Hechos 18? Bueno, le voy a comentar. Aquí Pablo narra el segundo viaje. Usted hemos estado viendo con el hermano Will el primer viaje misionero. Pablo hizo 3. El hermano ha estado narrándonos por dónde anduvo y prácticamente ya él terminó con el primer viaje. Aquí es cuando él comienza, cuando ya comenzó y llega a este lugar llamado Corinto. Y pues habla, lo que dice el párrafo es que él llegaba a la sinagoga y predicaba a Cristo, ¿verdad? Entonces, y él decide y habla de unos hermanos que se encuentran, de Aquila, habla de un principal de la sinagoga, y por último dice que se detuvo ahí 1 año y 6 meses. O sea, Pablo se quedó 18 meses en esa ciudad llamada Corinto. Es ahí donde nace la iglesia de Corinto. Ahora, ¿qué comenzó a hablarle Pablo a estos hermanos? La Biblia dice que le comenzó a hablar de que Cristo era Dios. Y usted sabe lo que siempre Pablo hablaba y expresaba. Y es donde yo quiero enfatizar. Quiero decirles algo. Este mapa es el segundo viaje que Pablo realiza. Obviamente siempre sale de aquí, ¿ves? Donde dice el hermano, de Antioquía. Y obviamente comienza a hacer su curso y está aquí la narración. El segundo viaje de Pablo, según los escritores, se realizó en el año 49, aproximadamente el año 49. Su duración de ese viaje fue de 3 a 4 años. Entonces, digamos que si Pablo salió aquí del 49, en lo que tuvo trazando para acá, podríamos decir que cuando Pablo llega a Corinto, llegó en el año 50 y medio, pero vamos a poder redondear en el año 50, ¿verdad? Y ya le voy a decir por qué, hermanos, pero es importante entender. Entonces aquí tenemos prácticamente el mismo mapa, pero obviamente más grande, ¿verdad? Aquí vemos Corinto, aquí está Corinto. Y mencionaba Atenas, la lectura, ¿verdad? Aquí está. Toda esta parte se le llamaba la región de Acaya. Y pues, ¿qué podemos hablar de Corinto? Bueno, encontré esto, geográficamente y su entorno. Corinto estaba ubicada cerca del istmo de tierra que unía a la Grecia continental con la península llamada Peloponeso. Era la sede de los Juegos Istmicos, una importante competencia similar a los Juegos Olímpicos. Hombres y mujeres competían en estos juegos, siendo el premio una ramita de apio. Ustedes recuerdan, bueno, o han visto que la corona que ellos entregaban eran unas ramitas, ¿verdad? Unas hojas. Y dice, los Juegos Istmicos se llevaron a cabo, según la historia, en el año 49 y 51. Por eso Pablo, ya después cuando le habla a los corintios, va a mencionarles de galardones y le hace ver de que van a estar frente a un tribunal, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo le escribía a ellos estaban conscientes de qué le estaba hablando Pablo, ¿verdad? Entonces, rápidamente, hace poco yo puse este comentario en Facebook, en la página de la iglesia, y algunos creo que no la visitan. Pero decía
Decía, la iglesia es un lugar de pecadores. ¿Lo cree usted? ¿Cree usted que la iglesia es de pecadores? Pregunto, ¿hay pecadores actualmente? ¿Usted cree que el auxiliar es pecador? Si se le ve de lejos. Se le ve, que sabía que. Entonces, aquí dice que el error de las personas es que piensan que la iglesia es un lugar de gente perfecta y santa. ¿Usted cree que el que tiene a la par, que el que tiene enfrente, que el que está detrás de usted es perfecto? ¿Pero demandamos perfección? ¿Sí o no? Pero, obviamente, pues a veces decimos, ¡ay, qué bonito!, ¿verdad? Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Algo así. Pero dice, cuando en realidad en las congregaciones de gente es imperfectas. ¿Qué significa algo imperfecto? Que no es perfecto, o sea, algo que en algún momento usted y yo nos vamos a equivocar. ¿Le gusta? Nos vamos a equivocar. No, ya nos hemos equivocado y nos seguiremos equivocando, ¿verdad? Que se está perfeccionando. Obviamente, pues nos vamos a equivocar, pero la intención es que nos vayamos perfeccionando. ¿Por medio de qué, hermanos? ¿Por medio de qué nos podemos perfeccionar? Por medio de la palabra de Dios. Pero, ¿escuchamos la palabra de Dios? ¿Escuchamos los mensajes de Dios? ¿Aceptamos la palabra que se hace o que se dice acá? Posiblemente no, porque el que está acá, porque posiblemente el que está acá no me agrade, o porque yo lo veo que es imperfecto, y usted dice, ¿qué me va a decir esto? Entonces usted no acepta la palabra, y por lo tanto, la palabra no va a calar en usted, no va a calar en mí, y nunca me voy a perfeccionar, pero demando perfección. Por medio de la palabra, oración y fe. Y por último dice, somos personas que fallamos, necesitamos continuamente la gracia y el perdón de Dios. Le voy a invitar a la cuenta de 3 que con esa voz, cuando usted pregunta si hay comida, lo podamos decir. ¿Cree que lo podemos decir como en unidad? Como uno, ¿verdad? Vamos a decir, somos personas que fallamos y necesitamos continuamente la gracia y el perdón de Dios. Lo vamos a leer, lo vamos a decir calmadito. No nos vamos a equivocar leyendo. A la 1, a la 2 y a las 3. Dice, somos personas y ¿le gusta? Fallamos y necesitamos la gracia de Dios, pero usted dice, yo necesito la gracia de Dios todos los días. El hermano Israel, a él que lo fulmine Dios por lo que hizo. Al ayudante, dos fulminazos. ¿Por qué? Porque es más pecador que usted. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Úsame, Señor. Bueno, no me voy a decir que cuando yo le dije que el ayudante era pecador, usted dice, el cantante es pecador. Claro que sí. Entonces, yo voy a hablar de una iglesia que tradicionalmente hablamos. ¿Cómo era la iglesia de Corinto? Carnal. ¿Cómo es esta iglesia? ¿Qué había en Corinto? En esa iglesia, ¿cómo estaba esa iglesia? ¿Era unido? Pregunto,
ahí nos pegamos nosotros, ahí somos nosotros unidos, ¿verdad? Como el agua y el aceite, bien unidos. ¿Qué más tenía esta iglesia de Corinto? ¿Qué más? Tenía todos los dones. Aquí solamente el don de lengua hay. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mucha, ¿verdad? ¿Qué más? Ya no diga, hermano, usted. Está vetado. ¿Alguien más? No se puso nada. Había división. Obviamente aquí no hay división. Los que se sientan atrás, hay unos que deciden sentarse acá y otros acá, y otros no vienen. Juntos, pero no revueltos, ¿verdad? Cama separada. ¿Qué más tenía esta iglesia de Corinto? Había inmoralidad sexual. Dice Pablo que aún esas cosas no se mencionaban entre los gentiles. O sea, entre los inconversos. Pero ahí había un pecado de inmoralidad sexual. Pero yo no quiero enfocarme en esto, sino que, y este es el título de la meditación: una iglesia santa. ¿Qué? La palabra de Dios o Dios mismo cataloga a esa iglesia como una iglesia santa, posicionalmente. Entonces, el día de mañana, dentro de media hora, dentro de 15 minutos, cuando usted quiera señalar a alguien, recuerde la posición de su hermano y de su hermana. Es santo posicionalmente. Y fíjense que pues la intención era pues hablar de Corintio. Y en la carta de Corintios prácticamente pues ya mencionamos los errores que estaban pasando. Y Pablo también le enseña a esta iglesia doctrina. Pero fíjense que cuando leímos Hechos 18 es cuando nace la iglesia. Pablo les enseña, les predica por varios sábados, pero si usted continúa leyendo Hechos, usted va a ver que posteriormente hay siempre habían judíos revoltosos que hicieron que atraparan a Pablo, y Pablo pues salió de Corinto, ¿verdad? Entonces, ahí ya queda fundada la iglesia, Pero cuando Pablo le escribe la carta que tenemos de 1 Corintios, la carta esta fue escrita en el año 54 al 56. 54-56 después de Cristo. Y dijimos que ¿en qué año había sido fundada la iglesia de Corinto? No, ¿cuándo fue fundada? Retrocedan ahí el disco. Dije que vamos a redondear 50. El viaje misionero de Pablo comenzó al 49, pero comenzó por algunas ciudades. Pero cuando llegó a esta ciudad de Corinto, yo dije, podría ser un año que haya tardado en llegar, entonces fue en el 50. Pero esta carta la recibieron aproximadamente entre el 50 y el 56. Pablo ya no estaba con ellos. Pablo había dejado a encargados
que pudieran ministrar la obra. Pero Pablo se da cuenta de que habían cosas que no habían procedido bien, porque de hecho, fíjense que Corinto se cree que era un lugar muy pecaminoso de todo el imperio romano. Es más, se catalogaba como el bazar de vanidad, o la tienda de vanidad, o el mercadillo de vanidad, o el comercio de vanidad. Así se le catalogaba a Corinto, a la ciudad de Corinto, ¿verdad? Y obviamente Corinto era una de las ciudades pujante, o por decirlo así, que habían emergido en ese momento y eran una de las ciudades brillantes, eran una ciudad próspera de la antigua Grecia. Obviamente también era una ciudad que tenía puertos marítimos. No sé si usted recordará la imagen. Y eran puertos marítimos de suma importancia. Por eso es que obviamente había comercio, ¿verdad? Había comercio, había todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo le escribe a Corinto, pues vuelvo a decir, aproximadamente en el año 54, vamos a ver lo siguiente. ¿Usted recuerda cuál era el círculo de jueces en el tiempo de los jueces? ¿Usted recuerda cuál era? Número 1 era: Israel se apartaba de Dios y obviamente al dejar a Dios se inclinaba a los ídolos, ¿verdad? Pero posteriormente, ¿qué hacía Dios? Dios castigaba al pueblo de Israel, oprimía, mandando a una nación que los subyugara y que le quitara hasta lo que iban a comer. Por eso ahí salió con Gedeón, que Gedeón estaba tapando el cultivo para que no se lo fueran a peinar o a robar. Pero ¿qué continuaba después de eso? Cuando ellos veían que estaban sometidos, que había hambre, ¿qué pasaba? El pueblo clamaba a Dios por su ayuda. Señor de los ejércitos celestiales, Señor de nuestro padre Abraham, de nuestro padre Isaac, de nuestro padre Jacob, ¿dónde está ese Dios que nuestros padres nos contaron de las grandes maravillas que hiciste en Egipto? Y Dios decía, bueno, ¿qué pasaba? Dice que Dios levantaba a un caudillo o un juez y los liberaba. Y eso era un círculo vicioso, un círculo vicioso. Y es más, el libro de Jueces termina con este versículo. Y usted lo sabe, amén. ¿Cómo dice el versículo? En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo le parece hoy en día igual en las iglesias? Hoy no hay rey, pero a usted y a mí hacemos lo que bien nos parece. Amén. Y usted dice, es mi vida. No se meta. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, aquí se me olvidó.
Es impactante descubrir que los problemas de la iglesia de hoy en día son los mismos que tenía la iglesia de Corinto, que existió hace más de 2000 años. Y aquí están los problemas. División. ¿Cree usted que no hay divisiones en las congregaciones o en las iglesias? Es más, ¿cuántas iglesias se han formado por una división? Impureza. Si no es necesario ir donde los incrédulos, cuando podemos ver inmoralidades sexuales en las iglesias. ¿Conoce usted a personas? Y no estoy con la intención de que usted señale. Ahora, también podría ser que en algún momento usted o yo hemos estado también en una inmoralidad sexual. No, ya sí, se me salió. Problemas matrimoniales tenía la iglesia de Corinto. ¿Cree usted que hoy en día no hay problemas matrimoniales? Si a veces no cree, se quiere llegar a la casa, ¿verdad? Para no enfrentar el problema. O llegamos cansados, ¿verdad? Y decimos, vengo cansado, no me hablen. Había en Corinto había problemas con el atavío de las mujeres. Hoy en día en las iglesias eso no pasa, ¿verdad? Mira aquella ve, mira ve, se está riendo ahorita. ¿Cómo viene? ¿Cómo digo? O sea, los mismos problemas que tenía la iglesia de Corinto, obviamente, son los de hoy en día. Por eso, hermanos, la palabra de Dios es perfecta. Por eso fue escrita esta carta de Pablo para los hermanos de Corinto. Y que obviamente también se nos puede aplicar a cada una de las iglesias de hoy en día. Por los mismos problemas. Porque tenemos ese mismo círculo vicioso. Había mal uso de los dones espirituales. Querían hablar todos en lengua. Y prácticamente lo que hacían era que la gente se asustaba. Y abuso en la cena del Señor. ¿Cuál era el abuso? Bueno, que a algunos les gustaba la cena del Señor, si es posible, todos los días. Por mí, decían algunos, todos los días que haya cena del Señor. ¿Por qué? Porque comían de choto, porque se emborrachaban. Hoy en las iglesias no hay ese problema de vino. Hoy hay otro tipo de vino, ¿verdad? Así que, hermanos, es importante ver esto y recordar. Hasta ahí nos vamos a quedar. Hasta ahí nos vamos a quedar con la diapositiva. Ahora vamos a ir a 1 Corintios y vamos a leer en el capítulo 1, versículo 1. Hoy. ¿Lo tiene, hermanos? Entonces, 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santo, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos
y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo comienza escribiendo esta carta y se nombra principalmente él, y dice Pablo, porque él era el que mandaba la carta, ¿verdad? Y usted sabe lo que significa el nombre de Pablo. ¿Qué significa el nombre de Pablo? Pequeño, chiquito, dice el hermano, pequeño, ¿verdad? Entonces él dice, mire, yo siendo pequeño, Pablo dice, y él dice, llamado a ser apóstol. La palabra llamado, hermanos, él indicaba de que él no se había puesto como un apóstol, sino que había sido llamado. ¿Y llamado por quién dice? Llamado a ser, ¿qué? Un apóstol. Jesucristo lo llamó. Pero usted recordará cómo fue que el Señor llamó a Pablo. Cuando él iba camino a Damasco con intención de ¿qué? De encarcelar a los creyentes. Y dice que una luz se le apareció y que lo dejó ciego y que lo mandó a descansar. Pero posteriormente el Señor buscó a otro siervo y le dijo que fuera a visitar a Saulo, porque le era útil. Dice Hechos capítulo 9, 4, dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Perseguía Saulo a Jesucristo? ¿Literalmente lo seguía? Obviamente no. ¿A quién seguía Pablo? A los creyentes. Pero cuando alguien habla o persigue a un creyente, ¿con quién se está enfrentando? Como yo estaba en Cristo, correcto. Entonces, y dice, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Te estás pegando tú mismo. Y cuando habla con Ananías y le dice, ve, le dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí vemos la conversión de Pablo. Pero Pablo dice que él fue llamado. Bueno, a los hermanos de Galacia él le dice en el capítulo 1, versículo 11, que el evangelio que él anunciaba no fue por mí, dice, según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces vemos acá que Pablo, llamados a ser apóstol, la palabra apóstol creo que cada uno de nosotros sabemos que significa un enviado, un mensajero. ¿Hay apóstoles en la actualidad? Apóstoles llamados por Dios, literalmente como lo hizo con los 12, ya no, hermanos. Aunque usted puede ser un enviado por Dios para llevar las buenas nuevas. Entonces dice que él fue llamado a ser apóstol, un enviado, un mensajero, con una misión específica. Él estaba comisionado por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pedro en una ocasión a los hermanos judíos, él les dice, pero vosotros sois, ¿qué le dice? Linaje escogido. Sois real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. ¿Para qué, Pedro? Bueno, para que anunciéis. ¿El qué hay que anunciar? Según Pedro dice, las virtudes de aquel. ¿Quién es aquel? Cristo Jesús, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, ¿cuáles son las virtudes que el Señor Jesucristo ha hecho en nosotros? ¿Cuáles son las virtudes? ¿Qué es una virtud? Don John. Una virtud. ¿Qué es virtud? No una virtud. Perdón, no te escuché. Ajá. Entonces, ¿qué atributos positivos podemos encontrar de Jesucristo? ¿Cuáles son esas virtudes que podemos anunciar? El amor de Cristo. Cuando Jesucristo estaba clavado en la cruz, cuando Él estaba en esa cruz, las personas le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate. Es más, dice que algunos le escupían. Dice que otros le decían, si quieres que creamos, bájate de esa cruz. Y en Lucas 22:34 dice que Jesucristo dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Será una virtud eso? Si lo habían clavado, lo estaban injuriando, pero una virtud de nuestro Señor Jesucristo, que Él estaba en ese momento, era que Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesucristo sabía qué estaba haciendo en ese momento en la cruz del Calvario. Las personas no lo sabían. Es más, Satanás posiblemente se alegraba porque había derrotado al Dios Hijo. ¿Qué otra virtud? Dice que nos llamó o que os llamó de las tinieblas. ¿Cuál era su condición? Estábamos muertos, estábamos condenados. Y hoy estamos en su luz admirable. Y la hermana mencionaba que qué bonito sería cuando le veremos. Y a veces nosotros nos ponemos emocionados con algo. Usted puede ver redes sociales que de repente se emocionan cuando ven a alguien, alguna persona. Entonces, ¿qué virtudes podemos hablar del Señor? Bueno, la virtud que le dice Pablo a esta iglesia, le dice que Cristo murió por todos sus pecados, que Él fue sepultado como las Escrituras lo habían anunciado, y que al tercer día Dios Padre lo resucitó. Esas son las virtudes que hay que anunciar. Y esas son las cosas que también Pablo enseñaba y daba a todas las iglesias que él fundó. Entonces dice el versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, él no se había puesto, sino que Dios le había permitido esta misión, el ser apóstol. Decía alguien, hermanos,
y es importante que Dios no nos necesita. Dios no le necesita a usted. Dios no me necesita a mí. Pero Dios quiere utilizarnos. Dios quiere utilizarlo a usted. Pero depende de usted, depende de mí si yo quiero ser utilizado por nuestro Señor Jesucristo. Decía alguien estas palabras, que el Espíritu Santo es un caballero que nunca me va a obligar, que nunca le va a obligar a hacer algo que usted no quiera hacer. Entonces él dice, mire, por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, yo soy un enviado, yo soy un apóstol. Por la voluntad de Dios. Hermanos, Pablo estaba consciente y él le decía a Timoteo y le decía que él daba gracias a Dios. Doy gracias, dice, al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús, nuestro Señor, dice, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pablo no era el mejor. ¿Por qué? Porque en el versículo 13 dice que habiendo sido yo antes que blasfemo, era perseguidor, era injuriador. ¿Mas qué dice? Fui recibido a misericordia por lo que hice. Entonces, ¿qué virtudes podemos usted y yo anunciarle a las personas? Que usted ha sido recibido por pura misericordia. No porque sea el guapo de la cuadra, de la colonia, de San Miguel. Chulo. No, sino que fue recibido por pura misericordia. Pero usted dirá, mire hermano, pero Pablo, lo que hizo Pablo yo no lo he hecho. Vamos a ver, ¿qué es un blasfemo? ¿Qué es un blasfemo? Un mal hablado, un maldiciente. Le hago la pregunta, ¿en alguna ocasión, en estos pocos años que usted tiene de recorrer la vida y que le ha dado el sol, alguna vez usted ha hablado mal de algún hermano? Una vez, alguna vez. Déjeme decirle que sí lo ha hecho, obviamente ha sido un blasfemo. ¿Por qué? Pablo perseguía a la iglesia y el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Pablo dice que él era un perseguidor, o sea, un rastreador, alguien que buscaba, alguien que era un acosador de creyentes, un hostigador. Hay algún hermanito, no de acá, sino que de afuera, que le dan mañorra o cualquier cosa, o sea, usted siente que le da picazón, le da hambre, no porque se lo quiera comer. Entonces, posiblemente usted sea un perseguidor de Cristo. ¿Y qué es un injuriador? Alguien que ofende, alguien que agravia, alguien que denigra. Hermano, pero eso solamente son los incrédulos. Déjeme decirle que muchas veces actuamos de esa forma.
Así que él dice, mire, por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Tiempo no hay, hermanos, y hay que respetar, ¿verdad? Así que si usted quiere saber de Sóstenes, y es un excelente nombre para cuando usted pueda tener un bebé, téngalo en mente, Sóstenes, Sóstenes. Así que, hermanos, para terminar, solamente le puedo decir esto, hermano. Quiero terminar con esto. Mantengámonos siempre en estado de alerta, pero confiando en Cristo. Seamos fuertes y valientes, y todo lo que hagamos, hagámoslo con amor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo,